Dele más fuerte el aplauso al Señor. Amén. Que seamos una bola de enamorados de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo, que siempre nos guíe a estar más enamorados de Jesús, para que cuando Él venga por su iglesia, encuentre una iglesia santa, pura y enamorada de Él. Te damos gracias el día de hoy y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas a través de tu palabra, porque no hemos venido aquí a perder el tiempo. Hemos venido a usar o a estar en el mejor momento, en el mejor lugar. Así como María se sentaba a los pies de Jesús y dijo Jesús, ella escogió la mejor parte. Así nosotros el día de hoy hemos escogido la mejor parte para estar a tus pies, Señor, y escuchar tu palabra. Así que unge a tu siervo y unge los corazones de todos aquellos que nos escuchan en línea y aquí en casa, Señor. Bendice a tu pueblo. Y si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de salvación. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Bien, tomen asiento en esta preciosa mañana. Ya es tiempo de bajar las chamarras, las chumpas, los suéteres, como usted le llame, los abrigos. Es tiempo de bajarlos. Ya viene el otoño, ahora sí, con ganas, y damos gracias a Dios por ello, porque Dios es fiel. Él prometió que nunca pararía en la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y lo vemos nosotros con nuestros propios ojos. Jóvenes de grados del 6 al 10 pueden salir a sus clases. All youth, go to your class. El momento de salir a la clase en este momento, creo que ya se me fueron todos. Ya ni esperan, al pastor se le olvida, dicen, salen corriendo. Qué bueno que se vayan de esa manera. No se les olvide que tenemos también el grupo a las 8 de la mañana también, para que de esa manera, si algún día viene usted a la mañana, también tenemos grupo de jóvenes. Lo que no tenemos es grupo de Children Ministry, que le llamamos, queremos maestros para el primer edificio. Si Dios está poniendo en su corazón servirlo, hágalo, por favor, involúcrese, sea parte de la bendición de poder estar ahí sirviendo en el ministerio de los niños. Bien, sin más, ¿cómo se encuentran, familia? ¿Están bendecidos? Y en victoria. Con el Cristo de la gloria. Acá está el uruguayo. Ajá, está el uruguayo. Me dijo que se iba a ir por Uruguay y no, todavía no se va. Yo no sé qué está esperando todavía, pero bueno, qué bueno que está con nosotros cada uno de ustedes. Bien, Lucas capítulo 1, el día de hoy, abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Abra también su el Biblia, el celular o el iPad, no sé lo que traiga usted. Ábralo también, póngalo nomás en silencio, que no le lleguen textos para que no lo distraigan. Que si ganaron los Dodgers o perdieron los Dodgers, no sé qué pasaría el día de ayer, pero parece que ya perdieron. Alguien me dijo que ya no veo muchas gorras azules por todos lados. Bien, entonces Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Y el título del mensaje es porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué le parece? ¿Es cierto eso o no? Nada hay imposible para Dios. Vemos lo que está pasando en el mundo el día de hoy y decimos, wow, ¿qué irá a pasar? ¿Qué va a suceder? Dios está en control. Y lo que Él permite, Él tiene sus planes y sus propósitos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir confiando en Él, caminar de su mano, porque nada hay imposible para Dios. El tema es el Hijo del Hombre. Y al continuar el día de hoy con el Evangelio de Lucas, en donde ya mencionamos que Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, escribió Lucas hacia los griegos, hacia el hombre perfecto, y menciona bastante a Jesús mismo que Él es el Hijo del Hombre. El día de hoy llegamos a una segunda anunciación. En el estudio pasado miramos la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Bien, el día de hoy vamos a llegar a una segunda anunciación del nacimiento del Mesías. A lo largo de la historia ha habido algunos nacimientos de bebés inusuales. Por ejemplo, se dice que hace años una mujer de Rusia de 29 años de edad tuvo 5 hijos en un solo parto, quintillizos. Después, en la ciudad de Iowa, en el estado de Iowa, aquí en Estados Unidos, a otra mujer tuvo 7 septillizos, 4 varones y 3 mujercitas. Un familión de un solo tirón, de una vez, vámonos, toda la familia.
Pero también han nacido niños que son de un tamaño inusual. Se dice que el bebé más grande, y ese está registrado en el libro de Guinness de los récords mundiales, nació en Canadá. Y adivine cuánto pesó este niño cuando nació. 23 libras. Era un becerro, no un niño, ¿no? Ya estaba listo para el kinder inmediatamente. Otro niño en San Francisco pesó 16 libras, 1.7 onzas, también grande. Pero otro bebé al nacer midió 22 pulgadas, que no es muy grande, 21, 22 es normal. Pero lo que tenía de inusual es que medía de hombro a hombro, tenía 20 pulgadas. Salió listo para jugar fútbol americano este cuate, ¿no? La Biblia menciona varios nacimientos milagrosos. Por ejemplo, ya hemos hablado bastante del nacimiento de Isaac. Isaac nació cuando sus padres eran muy ancianos. Ella tenía 90 y él 99. ¿Y sabe por qué le pusieron Isaac? Porque les causó risa. Imagínense el par de ancianitos, ya pachiches. No será una buena palabra. Alguien me dijo, eso no es buena palabra. Bueno, para mí pachiche quiere decir que estaban ya apachurrados, ¿no? Ya está pachiche, algo apachurrado. Perdón si dije una palabra mala, ¿ok? Pero ya estaban viejitos cuando les nació Isaac. Y le pusieron ese nombre porque les causó risa. Es más, quiere decir carcajada. Se estaban riendo, ¿no? Miramos la semana pasada el nacimiento de Juan el Bautista. También Elizabeth y Zacarías también ya estaban mayores de edad. Pero el nacimiento que me llama mucho la atención es de una mujer estéril que se llamaba Ana. En 1 de Samuel encontramos ese nacimiento. Tenía una rival ella que se llamaba Penina, ¿verdad? Penina dice que la insultaba, se burlaba de ella. Es más, Penina hablaba a la radio Anchito y le dedicaba a Ana la canción La Mula Bronca, porque Ana no podía tener hijos, ¿no? Entonces dice que un día Ana se fue al templo a orar y derramó su alma ante la presencia del Señor. Y 1 Samuel capítulo 1 dice que esta mujer hizo como un pacto con Dios. Si te dignares, dice, quitar mi afrenta y me dieres un varoncito, dice, yo te lo dedicaría a ti todos los días de su vida. Y dice 1 Samuel 1:20, no se me olvida, dice, y le dio un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa pedido a Dios. O sea que vemos pues que ha habido nacimientos inusuales, pero el nacimiento que el día de hoy vamos a mirar es un nacimiento sin igual. Porque en todos los demás hubo involucrado una mujer y un hombre, pero en esta ocasión solamente va a ser una mujer y Dios, porque el santo ser que nacerá de la María será llamado Hijo de Dios. Así que levantamos nuestra historia en Lucas 1, versículo 26, no sé por qué puse 23 ahí, pero es 26, perdonen el error. Versículo 26 al 38 que dice así, póngase de pie y vamos a leer esta historia. Una historia muy conocida, familia, pero vamos a pedir que Dios la haga fresca a nuestros oídos y a nuestro corazón el día de hoy. Amén. Dice así, verso 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿cómo? Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tome asiento, por favor, en esta mañana o en este día. Familia, la promesa de que un Salvador llegaría, o de que el Mesías llegaría al pueblo de Israel, estaba como en los corazones de aquellos que esperaban esa promesa de parte de Dios. En medio de la oscuridad que vivía el pueblo de Israel, porque Dios no se había comunicado con ellos por 400 años, de la opresión de Roma y del rey Herodes que constantemente estaba ahí sobre ellos, había personas que esperaban la venida del Mesías. Además, Roma había abierto caminos por todos lados para controlar a la humanidad, al mundo de aquellos días. Y eso fue lo que usó el Señor. ¿Para qué? Para mandar sus siervos por diferentes partes para que el evangelio pudiera correr hacia toda la humanidad de aquellos días. Recuerda en la gran comisión lo que le dijo en Hechos 1:8, que irían primeramente a Jerusalén, después a todo Judea, después a Samaria y después a lo último de la tierra. O sea que lo que hizo Roma fue preparar esos caminos para que cuando viniera el Mesías y predicara el mensaje de salvación, el mensaje corriera por todos lugares. Y déjeme decirle el día de hoy usted y yo vivimos en un tiempo donde hay mucha confusión, donde todo se mira oscuro, gris. ¿Cuál es el futuro para nuestros hijos? A nuestros nietos, los que ya somos abuelos. ¿Cuál es el futuro? Se mira todo oscuro. Pero en medio de esto que está pasando, los creyentes tenemos un sentir de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y déjeme decirle que la ciencia ha aumentado increíblemente, como dijo Daniel. Pero en ese aumento ahora tenemos todo lo que es la tecnología, que se han abierto por todo el mundo, donde puede correr el mensaje del evangelio a diestra y siniestra, anunciándole al pecador que Cristo viene muy pronto. Recuerde, aunque muchas personas se han alejado de la iglesia, muchas personas que no han ido a la iglesia nunca se preguntan: ¿será cierto entonces? Y andan buscando la verdad. Y nosotros que tenemos el privilegio de usar la plataforma, debemos usar este libro para decirle a la humanidad entera que Dios los ama y que hay un Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario y que pronto viene a recoger a los que son suyos. Hay un sentir el día de hoy de eso también. El mundo está preparado también para eso, para anunciar el evangelio por todos lugares. Vayamos al primer punto y veamos el mensajero divino en el versículo 26 aquí de Lucas. Vemos que Lucas continúa la historia, escrita en orden, bien investigada con mucha diligencia, y dice que en el 6º mes, versículo 26. Note que él no lo explica, solamente el 6º mes. Pero la NTV sí lo explica y se lo voy a leer en esa versión. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea. Vemos entonces que cuando la Reina Valera nos habla del 6º mes, se refiere al 6º mes del embarazo de Elizabeth, la cual había quedado encinta en el capítulo anterior que nosotros estábamos en el estudio anterior. El nacimiento de Jesucristo sería único, nadie como Él. O sea que miramos ya que decimos ahí que Él es grande, y vamos a ver que aquí le dicen también que Él es grande. O sea que el lugar donde nacería Jesucristo sería una villa, no era ni siquiera una ciudad, era un pueblo, un pueblito pequeño en aquellos días, Nazaret. Y Nazaret era un pueblo de mala reputación. Si usted recuerda que los discípulos de Jesús eran galileos y eran considerados como del vulgo. O sea que si Kiko estuviera presente le diría chusma, 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 ¿no? ¿Recuerda cuando llevaron presos a Pedro y a Juan y fueron examinados frente al concilio en Hechos capítulo 4 versículo 13? ¿Recuerda esa historia? Dice que los líderes religiosos dijeron: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el valor que tenían, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Los cambios que hace Jesús, ¿verdad?, con nuestras vidas. A veces somos, hermanos, increíblemente lo que Él hace, ¿no? ¿Recuerda usted cuando Felipe se recibió a Cristo, o más bien le siguió en San Juan capítulo 1? Dice que Jesús le dijo: sígueme.
Y Felipe se levantó y le siguió. Y Felipe inmediatamente fue por su amigo Natanael y le dijo a Natanael: amigo, hemos encontrado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y cuando escuchó Nazaret dijo: ¿what? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve, le dijo. Y yo le quiero decir algo: Dios puede levantar algo bueno hasta de Tepito, ¿verdad? De Michoacán también puede levantar algo bueno, o de donde usted sea. Dios puede levantar algo bueno de donde Él quiera, porque Él es Dios, porque nada es imposible para Dios. Así dice la Escritura. Ahora, escuche esto: la elección que Dios hizo de Nazaret como lugar donde Jesús crecería, allí no nació, Él nació en Belén, pero creció en Nazaret, revela que Jesús es el Salvador del mundo, ya que Nazaret estaba ubicada en un lugar muy conocido como Galilea de los gentiles. En otras palabras, estaban muy cerca de los gentiles, estaban en la otra punta de Israel y era considerada Galilea de los gentiles. Por eso Jesús vino a este mundo a salvar no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad. Veamos los versos 27 al 30, el segundo punto: la elección y la bendición divinas. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Punto muy importante: el anuncio angelical del nacimiento de Juan el Bautista llegó a un sacerdote al templo en Jerusalén, pero ahora vemos que la noticia llega a Nazaret y llega a una joven que vivía en ese pequeño pueblo insignificante, Nazaret. Nota que se describe a María en primer lugar como una virgen, y se refiere a una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales con ningún varón. O sea que María misma se identifica así en el versículo 34, cuando ella misma dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto demuestra que María era una virgen sexualmente, al momento en que el ángel vino y le dijo: vas a concebir en tu vientre un niño y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, ¿tú puedes creer o no en la virginidad de María? Que Jesús nació virginalmente. Tú lo puedes negar si tú quieres, porque hay mucha gente que el día de hoy lo niega. Pero déjame decirte algo: la Biblia lo dice, que Él nació de esa manera. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Espero que tú también lo creas. Pero aquí se dice algo más de María: que estaba desposada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, los matrimonios en aquellos tiempos eran muy diferentes a como son el día de hoy. En aquellos tiempos, el primer paso era que los padres se ponían de acuerdo. O sea que decían: Juan y María se van a casar, y eran como de 3 años los niños. O aún había otros que se iban al extremo: si yo tengo un hijo y tú tienes una hija, nuestros hijos se van a casar cuando sean grandes. Ese era el primer paso. Y le voy a mostrar más a rato lo interesante que es esto. Cuando ellos crecían y llegaban a una edad de casarse, que eran los 12 años para la mujer, 12 a 15 años, ya estaban listos para casarse. Qué inteligente es el Señor. Imagínense darle un hijo a Abraham y a Sara a los 90 años. Imagina el trabajo de cuidar un hijo a esa edad. Por eso es que Abraham se enamoró tanto de su hijo que Dios le dijo: dámelo, entrégamelo. Ahora, cuando ya llegaban al tiempo de casarse, regreso nuevamente al segundo paso, entonces se hacía una ceremonia donde ellos quedaban legalmente casados, pero no podían todavía vivir juntos. El hombre se iba a hacer un cuarto para su esposa a la casa de su padre, mientras la mujer se dedicaba a jugar juegos de video. No, se dedicaba a prepararse para el matrimonio, ¿no? Allá estaba lista para prepararse para el matrimonio. Ese era el segundo paso. Cuando llegaba el tercer paso, era la consumación del matrimonio. Era cuando realmente ya ellos hacían la consumación del matrimonio. Entonces hacían una fiesta de 7 días. Los judíos eran más pachangueros que los mexicanos, ¿eh? De 7 días hacían una fiesta donde tomaban vino que no tenía alcohol, desde luego, comían todos los días. Usted ve las bodas de Caná en San Juan capítulo 2, ahí estaba Jesús. María era la coordinadora del evento posiblemente, porque ella fue la que le dijo a Jesús: hey, no hay vino, ¿qué te pasa? Dijo, ¿eh? Entonces vemos que eso era. Pero lo que me llama la atención a mí es la fotografía de nuestra relación con Cristo.
esta manera que los judíos se casaban es nuestra fotografía. ¿Por qué? Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Le cabe eso en la cabeza? A mí no. Alguien dijo: qué bueno que me escogió antes, y si bien esperaba que naciera, a lo mejor ya no me escoge. Mejor se arrepiente, ¿no? Imagínense, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando venimos a Cristo y le abrimos nuestro corazón, Efesios 1:13 y 14 dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y se nos dan las arras de nuestra herencia, se nos da el anillo de matrimonio. Ahora ya quedamos comprometidos con Cristo, aunque no vivimos con Él todavía. Pero cuando venga el arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4:17 dice que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor seremos arrebatados. Cristo viene por nosotros y viviremos con Él para siempre. ¿Ve qué bella fotografía del matrimonio judío con lo que pasa con nosotros como creyentes? En otras palabras, usted y yo somos súper bendecidos con todas estas historias. Ahora, verso 28. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entrando, dice aquí el versículo 28, es decir, María se encontraba posiblemente en su casa haciendo sus quehaceres y estaba sola cuando viene el ángel, y lo primero que le dice: salve. ¿Qué significa esa palabra? Muchos comentarios dicen que significa hola. Otro dice: alégrate. Era un saludo común lo que estaba haciendo el ángel. Pero tres cosas le dice, si presta atención a ese versículo. Le dice: muy favorecida, el Señor es contigo, y bendita tú entre las mujeres. Después del saludo, lo primero que le dice: muy favorecida. Con esto Gabriel señaló a María que ella no debe tener ningún temor, porque ella se iba a convertir en una receptora de la gracia de Dios. O sea que iba a recibir la gracia de Dios. Lamentablemente, cuando se tradujo la Biblia del griego al latín en la Vulgata, que tiene regularmente la iglesia tradicional, esta palabra es muy favorecida, se tradujo al latín como gratia plena. Y cuando si usted era religioso anteriormente, si se rezaba el rosario, ¿recuerda? Dios te salve María, llena eres de gracia. Hasta ahí todo está bien. Lo malo es que le han dado a María en la religión tradicional como que ella es la repartidora de las gracias, como que ella reparte la gracia de Dios, cuando la escritura claramente dice otra cosa. Y se lo voy a mostrar con la escritura. San Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesús. Jesús es el que nos da su gracia, porque por gracia somos salvos. O sea que en la iglesia tradicional, como ella es la otorgadora de todas las gracias, la han convertido en la mediadora. Le han dado una posición como mediadora. Y 1 Timoteo 2:5 dice así la escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que vemos nosotros que el ángel llega y primeramente le dice: María, vas a ser una receptora de la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora le dice: el Señor es contigo, no temas, María, porque el Señor es contigo. Pues Dios le otorga esta gracia a todos los pecadores también. Déjeme decirle, nadie puede ser salvo sino por la gracia de Dios. Romanos 3:23 dice algo muy importante, lo repito constantemente en cada servicio: por cuanto todos pecaron, todos estamos privados de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 es muy importante. Mire lo que dice, lo voy a leer. El versículo 24, lo que dice aquí el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La misma María, cuando ella más adelante recitó la Magnífica, es una porción donde María se ve que conocía las Escrituras.
Ella saca salmos, el cántico de Ana, repite porción de él. O sea que María conocía la palabra del Señor. A su temprana edad era una mujer bien empapada de la palabra del Señor. Y ella, cuando abres este cántico de la Magnífica, Lucas 1, 46 y 47 dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y solamente un pecador necesita un Salvador. Y ella de esa manera se miraba como una mujer que necesitaba un Salvador. Bendita tú entre las mujeres, no sobre las mujeres, sino entre todas las mujeres. O sea que vemos que Dios no hace excepción de personas. Ahora, en mi sila que le puse aquí, estas tres cosas que María recibió también nos las otorgó a nosotros. Efesios 2:8 dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la gracia de Dios. Ahora la segunda parte que le dice el Señor a María, después de Efesios capítulo 2 versículo 8, lo siguiente que le está diciendo el Señor es que le dice enseguida a María las siguientes palabras. La gracia es un regalo de Dios, lo dije otra vez. Ahora, cuando le dice que el Señor está contigo, Mateo 28:20, que dice el Señor a nosotros: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Además, cuando le dice bendita, el Señor dice en Efesios 1:3 a nosotros: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ahora, hay dos extremos que tenemos que evitar los cristianos, porque se nos acusa a nosotros de uno de esos dos extremos. Número uno, primer extremo: lo que nunca debemos hacer es poner a María en un trono y adorarla. Esto es idolatría. Primer mandamiento y segundo mandamiento de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo dice: no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o en la tierra, no te inclinarás a ellos. El otro extremo es denigrar a María. El otro extremo es despreciar a María, porque recordemos, fue el vaso que Dios usó para traer a nuestro Salvador a este mundo. Y al final del mensaje estaremos mirando qué debemos imitar de esta gran mujer llamada María. O sea que vemos enseguida que no solamente se turbó por la presencia del ángel, versículo 29, ¿verdad?, sino que también por lo que el ángel le dijo. Significa que se quedó perturbada, confundida María, en gran manera. Pero miramos en las escrituras que cada vez que había una presencia de un ser celestial, la gente quedaba turbada. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6? Cuando Isaías tuvo la visión de Jehová. Era Jesucristo, en otras palabras. Si usted conecta el evangelio de Juan con lo que pasó a Isaías, usted se dará cuenta que el que miró a Isaías en el capítulo 6 era el Señor Jesucristo. O sea que Jesús tuvo más que todo presencia antes de nacer. Le llaman cristofonías. Él se manifestaba. Por eso Isaías, cuando miró al Señor sentado en su trono, dice que estaba allí, dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque han mirado siendo un hombre de labios inmundos, he mirado con mis ojos al Rey de Gloria. También cuando vemos a Pedro en la pesca maravillosa del capítulo 5 de Lucas, cuando miró todos aquellos peces, dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. O sea que aquí vemos entonces todas estas cosas. Zacarías se quedó turbado, María también se quedó turbada también por la presencia de aquel ángel. Y verso 30, entonces el ángel le dice en el versículo 30: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es interesante lo que está diciendo. ¿Ve? Muy favorecida. Y acá dice: has hallado gracia delante de Dios. Así como Noé en Génesis 6:8, el mundo estaba corrompido totalmente. Dios había decidido poner fin a todos los seres humanos, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios y le dio a la humanidad una segunda oportunidad. Gracias a Dios por Noé, pero fue la gracia de Dios la que se encontró. María no andaba buscando nada y de pronto se topó con la gracia de Dios. Así como tú y como yo, honestamente, nunca nosotros andamos buscando a Dios. Es más, Romanos capítulo 3 versículo 10 al 12 nos pone en nuestro lugar y dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es clara la palabra. Entonces, ¿cómo hemos llegado a una relación personal con Cristo, usted y yo? Por su gracia, por un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Podemos decir todos amén, aleluya. ¿Ya? Lo apagué. Veamos ahora al Hijo Divino, versículo 31 al 33. Note ahora lo que le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ponte en los zapatos de María, entre 12 a 15 años de edad, y viene un ser celestial y te dice: prepárate, chamaca, porque vas a quedar encinta. ¿Qué dirías tú? ¿Se imagina usted a su hija de 13, 14, 15 años embarazada? Ni Dios lo mande, pensaríamos nosotros. Pero aquí está María recibiendo esta noticia. El nombre Jesús es la forma griega de Yeshua, que significa Dios es un Salvador. Y por eso del texto de Lucas 19:10, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Jesús era un hombre común en aquellos días. Era como María para los mexicanos. ¿Cuántas Marías hay en su casa? En la casa hay 4 hermanas y 3 se llamaban Marías: María del Carmen, María de los Ángeles y María del Socorro. Bueno, todas eran Marías ahí. Todo el mundo se llamaba María. ¿Okay? Entonces miramos las cosas como consecuencia. Era un nombre muy común en aquellos días, el nombre de Jesús. No era nada extraño encontrar una persona que se llamara Jesús. Ahora, creo que este verso que acabo de leer nos habla de la humanidad de Jesucristo. Y concebirás en tu vientre y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Todos qué? En realidad todos nacimos en un vientre de nuestra madre, en el momento que dimos a luz, y se nos puso después un nombre. A unos bonitos y a otros feos, pero aquí tenemos un nombre cada uno de nosotros, ¿no? Cada quien tiene su nombre. Ahora, segundo acto, versos 32 y 33. Este será grande. Acabamos de cantar un canto, ¿verdad? Él es grande, nadie como Él. La palabra grande significa grandioso, extraordinario, espléndido, magnífico, noble, insigne, poderoso, eminente, y sigue y sigue y sigue la lista. Será llamado Hijo del Altísimo. Alguien dijo así: la vida de Jesús definirá lo grande, porque la grandeza de Jesús es absoluta. El ángel le sigue diciendo a María que ese niño será llamado Hijo del Altísimo, porque posee la naturaleza de Dios. O sea que identificar a Jesús con el Hijo del Altísimo define que en esencia Él también es Dios. En las palabras del escritor de los Hebreos dice así: el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Después dice: ¿cuál será el papel de este Jesús o de este Hijo en la historia de Dios? Y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En pocas palabras, el niño que te nacerá de ti, María, o que nacerá de ti, María, será el cumplimiento de todas las profecías. Jesús ya en su primera venida cumplió un sinnúmero de profecías, y a todas las que faltan las cumplirá en su segunda venida. Él es el cumplimiento de todas las profecías, en otras palabras. En 2 de Samuel, capítulo 7, vaya usted en su casa, no tenemos tiempo de ir allí, pero ahí se le dice a David que de su descendencia naciera uno que reinaría para siempre. Ahora, la gran pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo será el reino de Cristo? Si usted leyó o fue conmigo a través de Apocalipsis, se dio cuenta que cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra, meterá al anticristo y al falso profeta en el lago de fuego que arde con azufre. Después Él va a reinar por 1000 años sobre la tierra. Encerrará también a Satanás en el pozo del abismo,
Y Él reinará un reino que el mundo jamás ha conocido. Un reino de paz, un reino de armonía, donde el Rey será nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy hermoso lo que nos espera, porque reinaremos con Él sobre la tierra. Hablando de ese reino, Isaías 9:6 dijo así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pausa. El niño que nos fue nacido es Jesús en Belén de Judá. Y el niño que nos fue dado es Cristo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice: el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y termina diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El ángel le dice a María: ha llegado el momento en que todo esto tendrá su cumplimiento. Solamente te anuncio que tú serás la madre de ese bebé llamado Jesús. Verso 34, la pregunta es muy hermosa: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Vamos a poner esto en claro. Zacarías dudó y mudo quedó. María no está dudando, ella solamente tiene preguntas. Ella cree, pero pide explicaciones. Dime cómo será, pues no conozco varón. Imagínense de esto: el ángel llega al cielo después de que visita a Zacarías en el templo y le pregunta a los ángeles: ¿cómo te fue? Ay, dice, ese señor testarudo, ya viejo, pero ya tanto que tiene en el templo, no entendió, y mudo lo dejé para que se le quitara. Y cuando regresó de la segunda vez: ¿y ahora cómo te fue? Increíble. Esa jovencita, de verdad que no entendió mucho, pero ¿sabes qué? Ella creyó. Ella le creyó a Dios. ¿Ve la diferencia? Ella tuvo fe para creer en el Señor. Qué gran ejemplo de fe es María para todos los creyentes en Jesucristo. Ella no entendió, pero aún así ella creyó a Dios. Fue como Abraham en el capítulo 15, versículos 4 al 6. Dice que vino palabra del Señor a Abraham diciendo: no te heredará porque ya tenía un hijo con la esclava Ismael, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera Dios a Abraham y le dijo: ahora mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Era para que Abraham respondiera. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Y Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esa es la fe que mueve montañas. Es la fe que yo debemos tener en el Señor Jesucristo. De esa manera. Punto número 4, para ir ya aterrizando un poco: porque nada es imposible para Dios. Verso 35, mire lo que está diciendo el ángel, está diciendo nuevamente a María cuando preguntó ella: ¿cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, bueno, le dejamos más adelante. Déjeme hacer una pausa allí. Note la obra del Espíritu Santo aquí. Alguien dijo estas palabras: lo que ocurrió en el vientre de María, dice, es como cuando la gloria de Dios llenaba el lugar santísimo, en el tabernáculo o en el templo. ¿No se le parece esto maravilloso? No en toda María, sino solamente en su vientre, para depositar allí al Hijo de Dios. Fue en ese momento como el lugar santísimo para el vientre de María. Algo maravilloso, ¿no? Note lo que le dice más claramente en estos versículos, aquí en esta porción. Ahora, primero le dice que sería el santo ser que nacería, un santo ser el que nacería de ella, único, nadie como él. Pues todos los demás somos pecadores. Aún desde que nos engendraron, ya nos engendraron en pecado. Salmo 51:5 dijo David estas palabras: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Jesús totalmente humano, pero completamente sin pecado desde su concepción. ¿No es algo maravilloso?
un santo ser que sería llamado Hijo de Dios. No hijo de María, sino Hijo de Dios. En esencia, como el Padre. Y le da una señal. He aquí tu pariente Elizabeth, la ancianita, la esposa del sacerdote. Ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Haga de cuenta que le dijo el ángel: María, ¿te acuerdas de tu parienta Elizabeth, la esposa del sacerdote, la viejita, la ancianita, que ya está apachurrada? Ya no voy a decir pachiche, pero está apachurrada. Sí, dice, ella también está encinta. María, esa mujer era estéril toda su vida, y Dios le va a conceder un hijo. Y tú eres una virgen, nunca has tenido ningún contacto sexual con ningún hombre, pero tú también tendrás un hijo. ¿Sabes por qué? Porque nada es imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Él. Nada es imposible para Dios. Increíble lo que estamos mirando aquí. Esto me hace recordar a mí la historia en Génesis capítulo 18, versículos 12 al 14. Cuando vinieron 3 hombres, ¿se acuerdan esa historia? Vinieron 3 hombres a visitar a Abraham, y Abraham le dijo a su esposa: hey, prepara algo de comer, haz algo inmediatamente. Y al cielo mata un becerro, dice, le vamos a dar de comer a estos 3 varones que él sabía quiénes eran. Eran 2 ángeles y era el Señor. Nuevamente tenemos una crisofonía ahí en ese lugar. Y aunque los 2 ángeles se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham platicando. Y yo no sé, pero dice que el Señor le dijo: Abraham, ya llegó el tiempo, te voy a dar un hijo de tu mujer. No te voy a dar otra mujer como ya lo hiciste tú, no, te voy a dar de tu propia mujer, de la viejita que tienes ahí, te voy a dar un hijo. Y dice que Sara estaba escuchando detrás de la cortina. Yo no sé si serán todas las mujeres así, pero ella sí lo hizo, ¿no? ¿Y qué hizo Sara? Se rió. Dijo: a una mujer de esta edad le va a conceder el Señor eso. Y Abraham, que ya ni picha ni cacha ni deja batear. Y Dios le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y Sara dijo: no me reí. Dice: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Qué preguntas hace el Señor a nosotros? No es como si nos diga: ¿qué estás pasando tú? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación que estás pasando? ¿Hay algo imposible para Dios que pueda cambiar tu vida, tu situación? La respuesta es que no hay nada imposible para Dios. Veamos el último versículo, por favor, verso 38. Este es el punto más alto en la vida de María. Entonces María dijo, leamos el versículo 38: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María es digna de ser admirada e imitada, mas nunca adorada. Mire esto: María tendría unos 15 años cuando vemos que sucedió esta aparición del ángel. Cuando Cristo fue crucificado tendría unos 50 años. Cuando Lucas vino y la entrevistó, porque Lucas habló con los que fueron testigos oculares de la vida de Cristo, tendría algunos 70 años María ya. Y Lucas le preguntó: ¿y qué le dijiste al ángel cuando te soltó todo el rollo que ibas a quedar embarazada y esto y lo otro? ¿Qué le dijiste? María le dio a contestar: ¿qué le podía decir a Dios? Si Él es Dios y yo soy su sierva, ¿podría corregirlo yo a Dios? ¿Podría decirle: estás equivocado? No, yo solamente le dije: y aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Algo para notar: la palabra sierva aquí significa esclava. ¿Cómo te desafía el hecho de que María se considere una esclava del Señor? Teniendo en cuenta que un esclavo no tiene derecho a nada, ni siquiera trae celular, y si lo trae no puede llamar al 636-3636, no puede llamar tampoco, no tiene ningún derecho. Un esclavo debe estar rendido o rendida totalmente a la voluntad de su amo. ¿Podrías tú hacer una declaración semejante como la que hizo María? He aquí la esclava del Señor, o el esclavo del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra.
una posición de completa obediencia, absoluta humildad y lealtad inquebrantable. Nota esto: obediencia es la obra, lo que ella hizo. Humildad es la posición en que se puso, y lealtad la relación con su amo, porque un amo siempre espera que el esclavo le sea fiel. ¿Te consideras a ti mismo un esclavo, una esclava de Dios? Obediente, humilde, leal. Si no, ¿qué te impide? ¿Qué nos impide hacerlo? Por un momento pensemos en los retos que tenía que enfrentar María. Al estar desposada con José, todavía no se unían, no había llegado a la consumación del matrimonio. Y que María llegara barrigona a los ojos de José. En primer lugar, él podía mandar que la mataran a pedradas inmediatamente, porque eso era lo que pasaba. Las mujeres se consideraban que se habían metido con otra persona. En segundo lugar, José quiso dejarla secretamente. Podía hacerlo, podía divorciarla también, porque se consideraba legalmente ya casados. Podía divorciarla también, dejarla. O cargar con la culpa, el chisme, la murmuración de que esa mujer era una fornicaria. ¿Se acuerda cuando los fariseos le dijeron a Jesús: nosotros tenemos un padre que es Abraham, nosotros no nacimos de fornicación como... O sea que María cargó con esa crítica toda su vida. Todo eso tenía que enfrentar esta mujer. Pero déjeme decirle algo: yo estoy seguro que ella nunca se arrepintió de haberle dicho: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Por eso quiero concluir con esto. Si María es digna de ser imitada, mas nunca adorada, entonces, ¿qué cosas debemos imitar de esta joven o de esta mujer? Número 1, su fe genuina en Dios. Su fe genuina en Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en esta historia ciertísima, como dice Lucas, podemos ver que aún María, aunque no entendía, ella sí le creyó a Dios. Creyó el mensaje, pues en su corazón decía: si Dios lo dice, yo lo creo. Y es lo que tenemos que hacer usted y yo, hermanos. Si Dios lo dice, usted y yo debemos de creerlo. Debemos de creer lo que dice la palabra del Señor. María lo creyó, aunque no lo entendía. Yo le pregunto en esta mañana: ¿creemos nosotros en Dios? O mejor dicho, ¿le creemos a Dios en todo lo que nos dice su palabra? La Escritura dice que el justo por su fe vivirá. Y aunque somos esclavos por gracia, Pablo nos dice que la fe viene por medio de estar en la palabra del Señor. Y hermanos, cuando venimos a la palabra del Señor, hermanos, ¿con qué actitud venimos usted y yo? ¿Es usted de las personas que agarra la Biblia y agarra ahí? En lugar de decir Lucas, dice Lacus, capítulo 1. Y empieza usted a leer: puesto que ya van tratando. Esta palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y no hay cosa oculta que se pueda esconder ante su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Tenemos que echarle ganas a la palabra de Dios. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo vamos a crecer en fe? Solamente estando en la palabra del Señor. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Número 2, ¿qué más podemos imitar de esta mujer? Su humildad y su sumisión a Dios. Su humildad y sumisión a Dios. Aquí la miramos en Lucas 35 al 37. Estaba maravillada María de que la gracia descendiera hacia ella. Ella no quería presumir de que ella era la mujer escogida, no, estaba totalmente en humildad y totalmente sumisa a la voluntad de Dios. Pero esto me hace recordar a mí y a usted
¿qué tipo de personas Dios son las que usa? Si somos arrogantes, creídos, egoístas, ¿cree que Dios nos va a usar? No, simplemente nos hace a un lado. Él busca gente que tenga una fe genuina, que sepa ser humilde, que aprenda a ser humilde y sumiso ante su presencia. Es algo bien interesante esto. Si queremos aprender humildad, busquémosla en Jesús. En Mateo 11, 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Warren Wiersbe dijo algo sobre la humildad que me llama la atención a mí. Dijo: la humildad es una cualidad que cuando tú crees que ya la tienes, es cuando más lejos estás de ella. He escuchado a personas: ay, es que yo soy muy humilde. ¿De veras? Por favor. Cristo es el que nos puede enseñar a ser humildes. Una persona humilde se somete a Dios, como lo hizo María, la madre de Jesús. Y número 3, su obediencia absoluta a Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Esta es la clase de fe y obediencia que Dios busca en sus siervos y en sus siervas. Una fe que se manifiesta por su entrega total a Él. Un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios sin importar lo que pueda venir a nuestras vidas. Dios le estaba revelando el futuro a María, lo que iba a pasar con ella. Esto y esto va a suceder. Dios siempre revela a sus siervos las cosas que vienen. Cuando estamos obedeciendo, cuando estamos teniendo esa fe. Mire, le voy a dar 2 versículos para cerrar en este día, que quiero que practiquemos día con día usted y yo. Pablo dijo en Romanos 12, 1 y 2 estas palabras, hablando a la iglesia, hablando a los creyentes: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que sea vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 4 cosas tenemos aquí. Número 1, día con día, entregar nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo y santo. O sea, vivir para Dios al 100% todos los días. No un 50, no, al 100%. Cuando entregamos el cuerpo, la palabra sacrificio aquí es holocausto. Cuando el pueblo de Israel entregaba un holocausto, era toda la víctima, la entregaba, todo quemaban en el altar. Cuando era un sacrificio, una parte era para el sacerdote, o la repartían. Pero el holocausto era una entrega total de la víctima a Dios. Y Pablo dice: esto es lo que tienen que hacer: entreguen su cuerpo a Dios como un holocausto, un sacrificio. Nuestros ojos, oídos, nariz, boca, todo, entregárselo a Él. Y después, número 2, dice la siguiente: y no te conformes a este mundo. En otras palabras, no permitas que el mundo te meta en su molde. Tienes que ser diferente, o tenemos que ser diferentes. ¿Ve cómo el mundo se mete en las iglesias ya? ¿Lo ha mirado usted? Tenemos que tener cuidado, no meter el mundo a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestras iglesias. Porque hoy muchas iglesias practican el Halloween como si fuera una fiesta regular, en sus lugares, con máscaras y todo el rollo. Cuidado. Si a Satanás le abrimos un poquito la puerta, es una serpiente. Y una serpiente se cuela rápidamente por cualquier rendija que le hagamos. En nuestra vida también. Si tú le abres la puerta a la porno, al rato ya estás. Si le abres la puerta a las drogas, al rato ya estás dentro de ellas. Cuidado, que el mundo no nos meta en su molde. Y número 3, transforma tu mente por medio de una renovación de tu entendimiento. En otras palabras, pidámosle a Dios una metamorfosis en nuestra mente y el corazón. La palabra metamorfosis quiere decir un cambio de gusano a mariposa. Una metamorfosis, que tengamos una mente renovada. Y entonces dice: comprenderemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigo, amiga que me escuchas, ya sea dentro del santuario o en línea, ¿sabes que la voluntad de Dios es que, dice Él, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Segunda de Pedro 3:9 dice estas palabras, te lo voy a leer:
Dice así: el Señor no retarda su promesa, según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ves? Dios en su paciencia te ha esperado a ti hasta este momento, para que tú el día de hoy, dice, te arrepientas y le entregues tu corazón. Por eso Dios hizo el sacrificio único, ningún sacrificio como el de Cristo. Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Juan 3:16. ¿Cuál fue el propósito? Para que todo aquel, note, todo aquel, sin importar si es blanco, si es negro, amarillo o azul, gordo, flaco, bonito, feo, todo aquel, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el problema? El problema con la humanidad es que todos somos pecadores. Estamos privados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero aún así note, dice el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense a Cristo en la cruz del Calvario, agonizando en la cruz, maltratado, humillado, escupido, todo. Y aún así sus primeras palabras fueron estas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios. Aún ahí Él pedía: perdónanos porque no saben lo que hacen. Y es por eso que Pablo lo dice enseguida en Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Dice que lo que tienes que hacer, amigo, amiga, es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Dice, y si tú crees esto, serás salvo. Porque dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿sabes qué? Debes hacerlo ya, ahora. Hoy es el día de salvación para ti. Si escuchas esta voz que te está diciendo es de parte del Señor, que hoy necesitas arrepentirte. ¿Por qué? La Escritura dice claramente que necesitas que seas parte de la familia de Dios. Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los que no son engendrados ni de carne ni de sangre ni por voluntad de Dios, sino por voluntad de Dios. Así que yo te invito, vamos a hacer una oración y te voy a invitar a que tú el día de hoy le entregues tu corazón a Jesucristo. Padre, te doy gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, porque eres tú, Señor, el que habla, eres tú el que salva, eres tú el que perdona. Y mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados, rostro inclinado, y todos los cristianos orando, por favor, amigo, amiga, si el día de hoy tú quieres entregar tu corazón a Jesucristo, haz conmigo esta oración. Repítela después de mí, pero repítela con fe. Di de la siguiente manera: Padre celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido que me perdones, que me limpies. Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Entra en él y sé mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra. Gracias por perdonarme y por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, llámanos por teléfono, déjanos saber que tú hiciste la decisión por Cristo. Estamos abiertos de 9:30 a 5 de la tarde, lunes a viernes. Si no te contestamos, déjalo información en la grabadora y con gusto nos comunicamos contigo. Pero si estás aquí dentro del santuario o fuera del santuario, si tú hiciste la oración conmigo de recibir a Cristo, nos gustaría gozarnos juntamente con los ángeles en el cielo. Si tú hiciste la oración conmigo y recibiste a Cristo, si levantas tu mano y pastor, yo hice la oración con usted, con mucho gusto nos vamos a gozar. ¿Alguien recibió a Cristo? Levante su mano. Queremos solamente ayudarle, queremos guiarle, queremos ser esos discipuladores que le van llevando paso a paso, porque hacer la oración es el primer paso. El siguiente paso es ser un discípulo del Señor. Y es por eso que tenemos un grupo de hermanos y hermanas que se encargan de discipular a todo aquel que recibe a Cristo. Por eso te pregunto última vez: ¿recibiste a Cristo? Levanta tu mano. Y de esa manera queremos ayudarte. ¿Alguien lo hizo? ¿Todos somos cristianos? Entonces vamos a escuchar un último canto.